Muy buenos días, jóvenes. Un gusto que estén nuevamente en esta jornada de clases. Y bueno, espero que vengan con esa actitud positiva, como todos los días, y que podamos desarrollar con éxito la hora clase del día de hoy. Así que, bueno, primero vamos a hacer una oración antes de comenzar para que podamos tener un óptimo aprendizaje el día de hoy. Buenos días, jóvenes. El día de hoy, pues vamos a comenzar con un nuevo tema. Espero que vengan con esas energías positivas para aprender y podamos tener nuevos conocimientos con el tema de hoy. Y bueno, comenzamos con esta frase que dice que nuestra mayor debilidad reside en rendirnos y que la forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. Es lo que nos dice Thomas Edison, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración para poder comenzar con éxito el día de hoy, ¿verdad? Cierren sus ojos y bueno, ahí donde están. Padre, el día de hoy, pues venimos pidiéndote tu cobertura para cada una de las asignaciones que tenemos previstas realizar el día de hoy. Que seas tú, Padre, cubriendo, bendiciendo la vida de cada una de las personas que estamos en esta reunión, esta clase virtual, Padre, y que seas tú llenándonos de sabiduría, Padre, de nuevos conocimientos, que seas tú guiándonos para que seamos mejores personas cada día. Amén. Bueno, comenzamos y bueno, ya entraron todos. Quiero que tengan su cuaderno, su lápiz, para que puedan hacer sus anotaciones. Recuerden que siempre hacemos retroalimentación al final. Así que el día de hoy lo que vamos a ver son los textos narrativos. Lo que queremos es que al final ustedes puedan crear, puedan interpretar de manera oral este tipo de textos, ¿verdad? Y aquí tenemos qué es el texto narrativo. Y nos dice que el texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que puede ocurrir en un lugar o un tiempo concreto, ¿verdad? Muchas veces en la vida cotidiana la narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos. Entonces, dado de que esto trata de contar una sucesión de que le pasó a un grupo de personas o a una persona individual, de eso se trata el texto narrativo, ¿verdad? De que es un relato. Puede ser largo, puede ser corto. Cuando nosotros decimos textos narrativos, podemos pensar solo en los cuentos, pero los textos narrativos son diversos y tiene varios tipos, ¿verdad? Que se dividen en las leyendas, en los mitos, están las novelas, la crónica, la biografía.
Y está la noticia. Sabemos que el cuento en sí es una narración corta, ¿verdad? Donde hay pocos personajes y el desenlace es un poco más rápido, ¿verdad? Caso contrario de la novela, que la novela ya es una narración siempre real o ficticia, pero es mucho más extensa y es compleja, ¿verdad? Y en cuanto a la leyenda o el mito, son narraciones de hechos reales y sobrenaturales, y más que todo son de tradición oral. Es lo que nuestros padres, nuestros abuelitos, nos vienen contando a lo largo de los años, todas esas historias que han ocurrido en sus pueblos o en otros pueblos, que sabemos que siempre ocurre, ¿verdad? Y tal vez no tienen una base científica, ¿no? Sino que todo es subjetivo. Tenemos la crónica, que en sí el texto que sigue da un orden temporal, ¿verdad? A los hechos de una historia. Y en cuanto a la biografía y la narración de la vida de una persona, o puede ser de otra persona, y cuando hablamos de autobiografía, nos referimos a nuestra propia biografía, donde nosotros resaltamos los momentos más importantes. Y en cuanto a la noticia, más que todo aquí ya lo hacemos desde el género periodístico, donde se narra de manera breve un suceso, ¿verdad? Un suceso actual. Entonces, esos serían los tipos de textos narrativos que existen. Bueno, están las características de los textos narrativos, que nos dice de que, primero, que puede ser real o puede ser ficticio. Más que todo, en los textos narrativos lo que se cuenta puede pertenecer al plano de la realidad, pero también puede tratarse de la descripción de una serie de eventos enmarcados en una fantasía o una ficción, ¿verdad? Un ejemplo de un texto narrativo real, en este caso sería la noticia, ¿verdad? Porque se da en un momento dado, en un lugar que existe, o sea, que nosotros tenemos conocimiento, que puede ser nuestra ciudad, nuestro barrio, mientras que cuando hablamos de las leyendas o de los mitos, entonces aquí hablamos de un evento ficticio, ¿verdad? También nos dice que puede tener uno o más personajes. A veces en estos tipos de texto no existe un límite, ¿verdad? Para las participaciones de los personajes, y que estos pueden ser protagonistas o que pueden tener una participación secundaria. Y también nos dice que la historia tiene un espacio y tiene un tiempo. ¿Qué nos da a entender con esto? De que el texto se desarrolla en un tiempo y un espacio. Es cuando nosotros comenzamos una historia y decimos, había una vez, o en un castillo encantado en medio del bosque, o en la isla de Macondo. Entonces ya le vamos dando un espacio o un tiempo, ¿verdad? O cuando decimos en el siglo tal o en el año de 1925, y entonces empezamos a relatar la historia, entonces le estamos dando un tiempo y un espacio. Bueno, la última dice que narra una acción. Aquí es donde describe las acciones, ¿verdad? De los que realizan los personajes. Por ejemplo, como decir, se va a conquistar un territorio o a rescatar a un personaje o en busca de un tesoro, aquí le estamos dando acción a la narración, ¿verdad? Porque tiene un fin dentro de la historia. Ahora, ¿cómo se estructura? Los textos narrativos se estructuran de manera externa y de manera interna. De manera externa están los capítulos, los párrafos. En el caso de los actos o escenas es cuando hay libretos que se usan en el teatro. O sea,
esto es más que todo es para las dramatizaciones y también en el caso de las secuencias. Cuando hablamos de capítulos, de los capítulos, los párrafos, es cómo está estructurado nuestro texto, ¿verdad? En este caso es un texto narrativo, cómo está estructurado. Un ejemplo sería Don Quijote de la Mancha. Don Quijote está dividido en dos partes. Entonces, está la primera parte, pero la primera parte tiene, digamos, 30 capítulos. Y la segunda parte tiene otros 30 capítulos. Entonces, es donde nosotros vemos así de forma general cómo está estructurado y cuál es la secuencia que nosotros vamos a seguir, ¿verdad? Y ya en la parte interna, aquí es donde nosotros comenzamos, que está la introducción o el planteamiento, que es cuando se presenta como que dice, la trama, los personajes o el contexto histórico en el que va a suceder la historia, ¿verdad? Porque es necesario situar al lector en un contexto concreto para que se pueda, más que todo, entender y seguir cada uno de los hechos que van sucediendo a lo largo del texto narrativo. Luego tenemos el nudo o el desarrollo, que es como quien dice la parte central de toda la historia, ¿verdad? Que aquí dentro de la estructura, de esta estructura, en este caso, es lo que decía, que el nudo es la parte central y normalmente es la más extensa, ¿verdad? En ella tienen lugar los hechos más importantes que van a acontecer en los personajes y que generalmente estos se van, como quien dice, se ven envueltos en algún tipo de conflicto, ¿verdad? Y que tiene que solucionar para alcanzar un objetivo final y que suele ser tanto el protagonista o los protagonistas los que finalmente solucionan el problema. Y por último tenemos el desenlace o el final, que en el desenlace, o sea, es la parte final de todo texto narrativo y que en ella como quien dice, se desvelan aquellas interrogantes que nos planteamos siempre, más que todo en el desarrollo o en el nudo, ¿verdad? Que de igual manera se presenta al lector como quien dice la solución de los conflictos que suceden en el nudo o en el desarrollo. Y que dependiendo de la tipología de la obra, el texto narrativo puede ser ya sea un desenlace feliz o en el que el conflicto se resuelva de una manera más satisfactoria para los personajes, ¿verdad? Un ejemplo corto sería Caperucita Roja. Vemos que Caperucita Roja al principio pues nos presentan a los personajes, ¿verdad? La abuelita, el lobo y Caperucita Roja. En la introducción del cuento. ¿Cuál sería el nudo? Bueno, que es cuando Caperucita se encuentra el lobo, o de cierta manera es cuando Caperucita va hasta donde su abuelita, ¿verdad? Y es donde se ve ese conflicto, que el lobo se comió a la abuelita y finge ser ella, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros vamos dando lugar a cada uno de estos acontecimientos. Bueno, ahora, los elementos de la narración. Debemos de tener en cuenta, ¿verdad? De que los personajes pueden ser principales o secundarios y que dentro de estos principales están los que son los protagonistas, que es el más importante prácticamente de todos, y está el antagonista, que es el oponente al protagonista. Es como decir, el protagonista viene siendo el héroe y el antagonista viene siendo como el malo de la historia, ¿verdad? Aquí mismo también debemos de tener en cuenta el tiempo, o sea,
los hechos que se van a desarrollar a lo largo del texto narrativo, ¿verdad? Deben de estar situados siempre en un tiempo determinado, ¿verdad? Y que deben de tener siempre un espacio, o sea, más que todo el lugar o los distintos escenarios en el que se va a llevar a cabo la acción principal. Entonces tenemos los personajes, dentro de los elementos, los personajes, el tiempo, el espacio y también tenemos el narrador, ¿verdad? Que aquí el narrador es el encargado de presentar y describir al resto de los personajes, situándoles en un contexto espacio-temporal determinado. Pero existen tipos de narrador. Primero tenemos a los narradores en primera persona, que aquí tenemos al narrador protagonista, ¿verdad? Que participa como el personaje principal de la historia o el que realiza la acción principal y nos lo cuenta desde su punto de vista, ¿verdad? Esto también es utilizado mucho hoy en día en el género de la autoficción. Tenemos el narrador testigo, que en este caso, este tipo de narrador suele tener un papel indirecto de cierta forma, ¿verdad? Porque nos cuenta una historia de tercero, ¿verdad? En la que se puede estar implicado desde su punto de vista. Ya cuando utilizamos un narrador en segunda persona, que nos dice que es uno de los narradores menos utilizados debido a su técnica, porque prácticamente es bien difícil, como quien dice, mantener la atención del lector y pero durante mucho tiempo con una segunda persona. Entonces, porque más que todo el tiempo apela al lector y eso puede, como quien dice, resultar muy cansado. Ya el narrador en tercera persona tenemos al narrador omnisciente, ¿verdad? Que en sí el narrador omnisciente es el más genérico y uno de los más antiguos, ya que el narrador sabe lo que ocurre en todas partes. Para que me entiendan, es como quien es decir, Dios sabe siempre dónde estamos nosotros, qué hacemos, si mentimos o no le mentimos a nuestros papás, si hacemos algo bueno o algo malo, entonces Él sabe de donde quiera que esté. Así es el narrador omnisciente. Él sabe dónde están los personajes, qué sucede, o sea, está en todos lados. Ya el narrador equisciente, más que todo se centra en un solo personaje, ¿verdad? Deja todos por de lado y se centra solo en un solo personaje. Y el narrador deficiente, aquí este tipo de narrador, o sea, no es que lo sabe, o sea, como que no lo sabe todo, sino que solo recoge los hechos, como quien dice, a pie de calle, ¿verdad? Lo que oye, solo lo que oye, y entonces, y lo que ve en ese momento, y eso es lo que él interpreta, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos tipo de narrador en primera, segunda y tercera persona. Así que díganme si tienen alguna duda hasta este momento. Ya decíamos de que el texto narrativo es un relato que puede ser una historia real o una historia ficticia, ¿verdad? Y que siempre ocurre en un tiempo y en un lugar determinado. Y que existen varios tipos de textos narrativos. Los cuentos, las leyendas, las novelas, las crónicas, las biografías, ¿verdad? Que puede ser ficticio o real, que puede tener uno o más personajes y que tiene un espacio-tiempo y que narra una acción, ¿verdad? Que su estructura puede ser externa e interna. Ok, Sergio. Bueno, yo decía de que cuando hablamos de externa es cuando nosotros, como quien dice, nos fijamos en las primeras páginas de nuestro libro o del texto narrativo que queremos leer. Ahí nos dice, digamos, está dividido en 4 partes, pero cada parte tiene 10 capítulos, 10, 15 capítulos, ¿verdad? Entonces,
Solo lo vemos de manera general y podemos ver los títulos de cada uno de los capítulos. Ya cuando nos vamos a la parte interna, es cuando nosotros, digamos, en cada capítulo, vemos el comienzo, vemos el nudo o el desarrollo de cada uno de los conflictos que suceden y luego en el desenlace. Un ejemplo sería también el del Conde Lucanor, que son varios cuentos, ¿verdad? Y vemos de que siempre hay, en todos los capítulos, siempre hay una historia diferente. Entonces, hay un planteamiento siempre de lo que sucede, luego sigue el conflicto o la historia principal o la historia central, ¿verdad? De lo que se está contando y siempre hay un final que puede terminar en algo feliz o en una enseñanza más que todo. Decíamos de que los elementos de la narración están los personajes, el tiempo, el espacio y el narrador. Y que dentro de los tipos de narradores tenemos exactamente narradores en primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿verdad? Y como decíamos anteriormente de que hay varios tipos de textos narrativos, vamos a comenzar por el cuento. ¿Alguien me puede decir qué es el cuento? ¿O cuántos cuentos han leído? Ok, bueno, Génesis nos dice de que el cuento es un relato y que pueden ser de fantasías. Ok, aquí nos dice que el cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. ¿Qué nos quiere decir con esto? Formativo o lúdico, que muchas veces son formativo, es como quien dice para reforzar nuestros conocimientos. A estos nos vemos como a los cuentos literarios, ¿verdad? Y lo lúdico es más que todo para entretener, que serían los cuentos populares o los cuentos de tradición oral, ¿verdad? Bueno, aquí donde tenemos los tipos de cuentos, que más que todo prácticamente solo se dividen como en dos categorías, que están el cuento popular, que sabemos que el cuento popular son las historias ficticias, ¿verdad? Y más que todo son de autores desconocidos que generalmente provienen de tradición oral. Lo que yo les decía, que podemos aquí adentrar a las leyendas o a los mitos, que es lo que nuestros abuelos, nuestros padres nos vienen tal vez contando, que muchas veces cuando se ha ido la energía y salimos todos afuera y tenemos el momento en familia, nos empiezan a contar, miren, en tal aldea o en tal pueblito, como que nos empezaban a dar miedo. Salía la sucia, salía la llorona, entonces empiezan a contar aquel tipo de cuentos, ¿verdad? Y dentro de estos cuentos populares, aquí tenemos el ejemplo del patito feo. Entonces, dentro de estos cuentos tenemos los cuentos que son de hadas o los cuentos maravillosos, ¿verdad? Que aquí están protagonizados por personajes fantásticos o sobrenaturales, ¿verdad? Como los que son las hadas, los duendes, las brujas y otros sinfín de personajes, ¿verdad? En este tenemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí de La Bella y la Bestia. También el cuento de Caperucita Roja eh, pertenece a este tipo de cuentos, ¿verdad? Ahora tenemos los cuentos de costumbre, ¿verdad? En este tipo de cuentos, más que todo, el objetivo que quiere crear el escritor es reflejar todas aquellas sociedades agrarias y sociedades feudales y en este tipo de historias son comunes los que son las doncellas, los príncipes, o sea, los reyes, todo lo que tiene que ver con el área agraria y los campesinos. Un ejemplo de esto sería lo que tenemos aquí, el clásico de la historia del garbancito,
que es un personaje, sabemos que es de tradición oral, más que todo española, y que es hijo de unos campesinos y que cuya característica es que este es o sea, es tan pequeño como un garbanzo, ¿verdad? Entonces a eso se deben los cuentos de costumbre. Otro cuento de costumbres sería La Cenicienta, La Bella Durmiente o las que son, todas las que han sido recopiladas por los hermanos Grimm, ¿verdad? Son ejemplos son los ejemplos más populares de este tipo de cuentos de costumbre. Ahora tenemos los cuentos literarios. Aquí, bueno, en esto es una historia ficticia, ¿verdad? Siempre una historia ficticia a diferencia del cuento popular, porque cuyo origen y difusión se basa en la tradición oral, ¿verdad? Pero estamos hablando del cuento oral, que se da de forma oral. Pero ya el cuento literario aquí ya ha sido creado directamente en formato escrito, ¿verdad? En la mayoría de los procesos siempre tienen un autor, ¿verdad? Otro ejemplo sería El gato negro de Edgar Allan Poe. Sería un ejemplo de cuento literario, ¿verdad? Ahora, las características del cuento, aquí tenemos de que es una narración corta, ¿verdad? En el cuento es una narración corta, porque no se, como quien dice, no se sitúa mucho, no se da mucho el conflicto, ¿verdad? Dentro de esta historia. Y también no hay límites claros sobre cuántas páginas o cuántas palabras debe de tener un cuento, ¿verdad? En sí. Otro sería que tiene pocos personajes, ¿verdad? Porque tiene pocos personajes porque no todos tienen, como quien dice, tienen mucha importancia dentro de la historia, en el caso del cuento, y que los espacios son reducidos. ¿Por qué son reducidos? Porque en ocasiones las historias solo ocurren en un mismo lugar. El ejemplo de la Caperucita Roja. La Caperucita Roja solo la situamos en su casa cuando está preparando la comida a la abuelita, y durante va en el bosque, y también la situamos dentro de la casa de la abuelita, ¿verdad? Entonces solo son, como quien dice, 3 lugares y no son lugares tan amplios que en muchas otras, como en las novelas de carácter literario, siempre se sitúan en lugares más amplios, en pueblos, ciudades, ¿verdad? Y también nos dice que tiene una línea argumental. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay muchas, en el caso de las novelas, en este caso, hay un tipo de forma de cómo contar la historia. Es como en zigzag, que puede comenzar por el final, luego vuelve al inicio de la historia y sigue la secuencia, y tal vez alguno de los personajes tiene algún tipo de recuerdo, entonces vuelve al final y así va la historia, ¿verdad? Va y viene al principio y al fin. En el caso del cuento no es así. El cuento siempre sigue una historia, como dice, fija. Es lineal todo, ¿verdad? Si comienza por el principio, pues así va a seguir hasta que llega al desenlace. No hay esa distorsión, y así los lectores no se van a confundir tanto. Así que espero que hayan tomado todas las anotaciones, jóvenes, porque saben que siempre hacemos una retroalimentación al final. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. Ya empezamos a tomar de los tipos de textos literarios, ya empezamos con el cuento y así vamos a seguir con la novela, con la biografía en las otras horas de clase. Así que lo que yo necesito es que en su cuaderno, de acuerdo a las anotaciones que ustedes hicieron,
perdón, me hagan un mapa conceptual, en este caso sobre qué es el texto narrativo, cuáles son los tipos de texto narrativo y los elementos que lo componen, ¿verdad? Y aparte me van a hacer un cuadro comparativo sobre los tipos de textos que existen. O sea, me van a hacer un cuadro comparativo en su cuaderno y me van a poner los textos literarios, los textos populares, los textos, perdón, los cuentos populares, los cuentos de costumbre, los cuentos literarios, una pequeña introducción y un ejemplo. Eso es lo que quiero que hagan. Y la tarea macro que necesito que ustedes realicen es que me van a redactar un cuento, ¿verdad? Un cuento corto. Este me lo van a entregar el martes de la siguiente semana, así que tienen una semana para realizarlo. Me van a realizar un cuento del tema que ustedes quieran de manera individual, ¿verdad? Y no quiero que hayan cuentos que tengan lo mismo, porque esto yo lo voy a, a calificar mediante esta rúbrica, ¿verdad? Esta rúbrica yo se la voy a pasar al final. Bueno, mejor lo vamos a dejar para 2 semanas el cuento para que puedan tener tiempo suficiente. Debe tener una organización, las ideas y el contenido deben de estar claros, el desarrollo de los personajes deben de ser creativos, deben de cuidar su gramática y su ortografía y el uso del lenguaje que vayan a utilizar al momento que redactan el texto, ¿verdad? Entonces yo por eso les voy a pasar esta rúbrica para que ustedes se vayan fijando en cómo ir haciendo su rúbrica para que se puedan sacar todos sus puntos. Bueno, llegó la hora de la retroalimentación. Yo ayer les había pedido de que necesitaba que tuvieran 2 dispositivos, ¿verdad? Que se conectaran desde su computadora y que tuvieran un teléfono aparte, pero si no tenían computadora, que podían utilizar el teléfono que normalmente se conectan a la clase y le dijeran a papá o a mamá o a su hermano o hermana que les prestara un momento su teléfono, porque esta vez la retroalimentación lo vamos a hacer de otra manera. Porque yo le puedo decir a Génesis, dígame los tipos de cuentos que existen, ¿verdad? Y Génesis puede estar, maestra, son estos y estos y estos, pero yo no quiero que estén así. Yo quiero que ustedes desarrollen ese conocimiento, desarrollen ese cerebro, que su cerebro sea veloz para cuando sepan contestar, que activen su mente, que no estén así, que se sacudan y que no se me vayan a dormir en clase, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a hacer esta retroalimentación, lo vamos a hacer de este tipo de estrategia. Vamos a utilizar la plataforma de Kahoot. Aquí en la pantalla, o sea, en sus pantallas, ustedes van a ir viendo cada una de las preguntas, pero solo van a tener un límite de tiempo aproximadamente de 10 segundos para que me puedan contestar. Las preguntas están sumamente fáciles y yo les voy a pasar ahorita un link al grupo y mediante se van a meter al link del otro teléfono, porque ahí solo les va a aparecer los colores, ¿verdad? Entonces ustedes en la pantalla van a ver toda la pregunta y todo, o sea, en la pantalla, aquí en la pantalla de la computadora, yo les voy a compartir la pantalla y ustedes van a ir viendo las preguntas, pero en el teléfono solo les van a aparecer los colores y ustedes van a ir contestando, ¿verdad? Y al final siempre, pues, va a haber primer, segundo y tercer lugar dentro del juego. Así que ya vamos a comenzar con la retroalimentación. Así que les doy unos 2 minutitos en lo que pongo la estrategia, pongo el juego, para que ustedes puedan leer cada una de las cosas que hablamos el día de hoy y puedan salir bien en la retroalimentación.
Bueno, jóvenes, aquí está el código. Es 9104592 para que lo copien ahí en su teléfono. Por eso es que necesitamos dos dispositivos, uno para que ustedes estén viendo la pantalla y otro para que en el teléfono ustedes solo les va a aparecer los colores, ¿verdad? Y ya en la pantalla van a poder apreciar las preguntas y también las opciones de respuesta para que puedan desarrollar la estrategia, ¿verdad? Vamos a esperar que todos se conecten, ya que a veces el internet nos falla un poco o hay muy poca conexión. Bueno, ya vimos que está conectando Génesis. Ya se conectó Yani, Mariela. Vamos a esperar si se conecta alguien más. Son pocos los que han quedado aquí en el salón. Bueno, ahí está Sofía. Bueno, creo que al final ningún varón quiso jugar. Así que vamos a empezar. Ya saben que tienen que ser veloces, ágiles con su cerebro y todo lo que aprendieron hoy en la clase, ¿verdad? Aquí viene la primera pregunta que nos dice: este tipo de texto es un relato donde se encuentran historias reales o ficticias, ¿verdad? Así que vayan escogiendo sus respuestas y ya se terminó el tiempo. Y la respuesta eran los textos narrativos. Vamos con la siguiente. Muy bien, chicas. Bueno, vamos con la siguiente. Y la número 2 nos dice que estos son tipos de textos narrativos, ¿verdad? Escojan la respuesta que mejor se apegue a lo que ustedes saben. Se terminó el tiempo y nos dice que el color rojo y azul eran las correctas. Pero veo que solo 3 respondieron a esta pregunta. Vamos, Sofía. Vamos con la tercera. Nos dice que este tipo de narrador sabe en todo momento, o sea, que está en todas partes, ¿verdad? Vamos a ver qué tipo de narrador es. Es el narrador omnisciente, ¿verdad? Eso, Génesis, vamos subiendo. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí está más fácil, solo es de verdadero y falso. Nos pregunta que si los textos narrativos tienen estructura interna y externa. Vamos, chicos. Y la respuesta es verdadero, ¿verdad? Que todos los textos narrativos tienen una estructura interna y externa, ¿verdad? Bueno, seguimos. Nos dice que es un tipo de narrador en tercera persona. Wow, qué rápido. Estudiaron mucho. Muy bien. Vamos con la siguiente. Verdadero y falso, ¿verdad? ¿El cuento es una narración extensa y compleja? Falso, porque el cuento es una narración corta, fácil. Vamos con la siguiente. Nos dice que si las fábulas son historias donde animales o objetos adquieren características humanas y dejan una moraleja. Verdadero, ¿verdad? Muy bien, chicas. Muy bien. Muy bien. Vamos con la número 8. Dice que son cuentos cuyo objetivo es reflejar a las sociedades agrarias, ¿verdad? Aquí se ven los que son las doncellas, los príncipes, los campesinos, todo, ¿verdad? Y son los cuentos de costumbre. Muy bien, chicas. Pusieron mucha atención en clase.
Vamos con la última, ¿verdad? Este está fácil, ¿verdadero o falso? Dice que el cuento debe tener un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. ¿Y ustedes dicen qué? En este caso, la respuesta es verdadero, ¿verdad? Todo cuento debe de tener, o todo texto narrativo debe tener un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. En tercer lugar tenemos a Yani. En segundo a Génesis. Y en primer lugar a Mariela. Espero que les haya gustado mucho esta estrategia para esta retroalimentación. Y bueno, chicos, nos vemos el día de mañana a la misma hora de clases. Así que adiós. Bueno, ahora vamos a ver paso a paso cómo crear esta estrategia virtual llamada PathSprint desde nuestra computadora. Bueno, esta estrategia es más que todo, lo que queremos es que los alumnos puedan tener una velocidad al momento de contestar, tengan también memorización al momento de que nosotros como docentes, desde que impartimos las clases, ellos puedan tener la mayor atención en nosotros, ¿verdad? En lo que les estamos enseñando. Y así ellos puedan ir memorizando y no solo estar con lo que tienen copiado en los cuadernos, ¿verdad? Más que todo, esta estrategia está realizada para hacer una retroalimentación. Nosotros damos nuestro tema, nuestra clase virtual. Entonces siempre es bueno hacer una retroalimentación al alumno para ver qué tanto han aprendido. Esta estrategia, más que todo, utilizamos la plataforma de Kahoot para realizarla. En este caso tendríamos dos dispositivos. La maestra tendría la computadora desde donde ella va a realizar o a compartir la pantalla. Y el alumno es el que debe tener dos dispositivos, ya sea la computadora donde él va a ir viendo las preguntas y las respuestas, para que en el teléfono, ya que en el teléfono solo le muestran los colores, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos realizar? Lo primero es buscar en Google Kahoot, así como está Kahoot. Esto nos va a dar varias opciones, que está Play Kahoot, pero nosotros en este caso vamos a escoger la segunda, ¿verdad? Kahoot Learning Games. Aquí es donde nosotros vamos a comenzar a hacer nuestra estrategia. Vamos a iniciar sesión en el caso de que ya tengamos una cuenta. De lo contrario, deberemos de registrarnos. En este caso yo utilicé mi cuenta de Gmail. Y luego nos va a dar acá la opción de crear nuestra estrategia, ¿verdad? Aquí en Kahoot. Pero antes de eso, cuando se nos muestra la ventana, lo que debemos de hacer es irnos a esta parte donde está el recuadro rojo, que es en ajustes. Aquí lo que nos va a permitir es, primero, ingresar el nombre de nuestra estrategia, de nuestra actividad. Luego dar una breve descripción de lo que queremos que se logre. Y al final, en la visibilidad debemos de ponerla para todos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Que no solo nuestros alumnos van a poderlo jugar cuando nosotros lo permitamos, sino que otras personas ajenas que también que les guste este tipo de estrategia de juegos van a poder jugarla. Y le damos clic en hecho. Aquí nos muestra ya el área de trabajo. Primero debemos de comenzar a escribir cada uno de los ítems que nosotros
queremos poner en nuestra actividad. Más que todo son como un juego de preguntas. En este caso vamos a poner son tipos de textos narrativos. Este sería nuestro ítem. Nos da la opción de poder poner imágenes desde la biblioteca de la aplicación o cargar imágenes desde nuestra computadora, así mismo como copiar enlaces desde YouTube. Va de acuerdo al tema que nosotros estamos aplicando. En este caso nosotros estamos aplicando esta estrategia con el tema de los textos narrativos, que es una clase magistral que previamente ya se dio. Entonces vamos a cargar imagen, seleccionamos una imagen y le damos en abrir. Automáticamente se nos va a poner nuestra imagen aquí. Luego debemos de llenar nuestra caja. Dentro de estos nos da las opciones múltiples para poner las respuestas, ya sean correctas o incorrectas, que nosotros deseamos. En el caso del ítem de arriba era que son tipos de textos narrativos. En este caso, en el color rojo ponemos las novelas, el cuento, el mito. En el azul ponemos crónica, noticia y biografía. Y en el amarillo damos la opción de escribir que rojo y azul son correctos porque en sí los dos son correctos, todos estos pertenecen a los tipos de textos narrativos y acá damos una respuesta incorrecta, ¿verdad? Es importante siempre marcar la respuesta correcta para que así, si el alumno acierta o no, siempre se refleje. Acá ponemos el límite de tiempo, en este caso se pone en 10 segundos, que creo que es lo justo para si ya esto solo es una retroalimentación. Luego de terminar esto, podemos agregar una nueva pregunta aquí. Y asimismo vamos a ir creando más respuestas, o sea, preguntas donde solo sean verdadero y falso, como decir que si el cuento es un relato extenso y complejo. Sabemos que el cuento no es un relato extenso y complejo. En este caso los alumnos tendrían que decir que es falso, ¿verdad? Ya luego de terminar todo nuestro banco de preguntas, le damos en hecho. Luego nos va a salir esta ventana que es donde nosotros podemos hacer una prueba o compartirlo con otros mandando el link para que puedan utilizarlo. En este caso, vamos a darle reproducir ahora para poder jugar. Nos va a salir esta siguiente pantalla. El clásico es para que jueguen individualmente los alumnos. Y está el modo equipo, pero como sabemos que no todos los alumnos están juntos, entonces lo vamos a hacer de la manera clásica para que lo hagan individual. La seleccionamos. Previo a eso, el juego nos va a dar un pin. Este pin, esta es la forma como nosotros la miramos desde nuestra computadora y cómo los alumnos lo van a ver cuando nosotros compartamos la computadora. Compartamos la pantalla de la computadora. Entonces, este es el pin del juego y acá se ve cómo el alumno lo verá en su teléfono, ¿verdad? Pero para eso nos vamos directamente de nuevo a escribir Kahoot y nosotros al principio habíamos escogido la segunda que era Kahoot Learning Games y ahora vamos a escoger la primera, la Play Kahoot. Le vamos a dar clic derecho y nos vamos a copiar enlace. Ese enlace nosotros debemos de mandárselo por nuestro grupo de WhatsApp o por donde nosotros tengamos comunicación con nuestros alumnos y le vamos a mandar ese enlace. Así, cuando los alumnos miren la pantalla de la computadora, el código o el PIN, van a tener que copiar ese PIN en sus teléfonos, ¿verdad? Y le van a dar ingresar.
Luego debemos de decirle a los alumnos que cada uno debe de escribir correctamente su nombre, ¿verdad? Y le damos a listo. Luego solo esperamos a que los jugadores, cada uno de los jugadores vayan entrando y aquí se van a ir visualizando cada uno de los jugadores y en esta pantalla es lo que le dirá cuando ya el alumno entre. Y es así donde comenzarán a verse cada una de las preguntas que tenemos en esta estrategia, ¿verdad? En cada una de las preguntas o los ítems que nosotros fuimos formulando. Esto es como los alumnos lo verán desde la computadora. En la computadora ellos podrán ver el ítem y las respuestas, ¿verdad? Las respuestas que le dan para que elijan. Y acá es donde los alumnos solo podrán ver los colores y tendrán que escoger el color de acuerdo a las respuestas que están acá. En este caso nos dice que este tipo de textos es un relato donde se cuentan historias reales o ficticias. Son los textos narrativos. Entonces sería el rojo y tendrían que escoger el rojo, ¿verdad? Y aquí es donde se va dando el tiempo, que son los 10 segundos. Y luego acá nos va a dar la opción de seguir a la siguiente pregunta. Aquí hay otro ejemplo, que nos dice que si los textos narrativos tienen una estructura interna y externa. Sabemos que es verdadero, entonces aquí lo miran los estudiantes y tienen que marcar acá. La cuestión con esto es que aquí es de agilidad, aquí es de velocidad mental. Qué tanto el alumno aprendió. Por eso es que el tiempo que damos es reducido, porque se supone que el alumno ya tuvo que haber puesto la debida atención en clase, tuvo que repasar antes de comenzar el juego. Siempre por eso el maestro o la maestra pregunta que si tienen dudas y ese es el momento en que los alumnos deben de preguntar. Y este juego o esta estrategia es muy buena porque así salimos nosotros de lo cotidiano, ¿verdad? De preguntarle al alumno esto y otro, pero así directamente en la clase. Esta es una forma de que ellos se puedan relajar, tanto ellos como el docente se pueda relajar para que puedan jugar. Ya al final, pues nos muestran los primeros 3 lugares y con los nombres de las personas que lograron acertar la mayor parte de puntos. También podemos solicitar que den opiniones acerca del juego dándole clic aquí y acá en los dispositivos de los estudiantes les aparece esta pantalla, ¿verdad? Que cómo califican el Kahoot, que si aprendió algo, que si lo recomienda y que un sinfín de preguntas. Y ellos pueden mandar cada una de las opiniones. Espero que haya sido de mucha ayuda este tutorial de cómo crear muchas estrategias en esta plataforma de Kahoot. Sí, lleva tiempo, así como planificar una clase virtual. También esto lleva su tiempo, pero ya una vez planificada nuestra clase con los debidos recursos, que nosotros siempre realizamos, ya después solo se nos hace un poco más fácil porque ya tenemos cada uno de los ítems y todo solo es de ir recopilando la información en esta plataforma que es Kahoot. Así que espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido mucho sobre cómo crear una estrategia en esta plataforma virtual.